vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, y siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Padre bendito, en esta noche queremos agradecerte que nos permites estar aquí reunidos en tu iglesia para adorarte, para alabarte y para aprender más de tu palabra. Te agradezco que estés aquí presente con nosotros, Señor, y que me des el privilegio de poder hablar de tu palabra. Te pido que seas tú hablando a esta iglesia, Señor, porque sabemos que yo soy torpe de lengua y soy tardo del habla, Señor, pero tú le diste boca al hombre y cuando el hombre habla, tú estás ahí para respaldarlo. Te pido, Señor, también que todas las palabras que salgan de mi boca permitan que no sean de elocuencia, sino palabras de edificación para la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches, iglesia. El mensaje que les traigo el día de hoy lo titulamos La fragilidad de las recomendaciones y está basado en los versículos que acabamos de leer hace unos minutos. Antes de pasar a revisar cada versículo, verso por verso, primero vamos a ver unas definiciones, un poquito del contexto de la iglesia de Corinto y posteriormente vamos a pasar verso por verso. Entonces, el concepto que queremos definir a continuación es el de la recomendación. Actualmente la recomendación pudiera ser tanto de manera verbal como palabras habladas, también de palabras escritas y finalmente puede ser, por ejemplo, cuando tú quieres ir a buscar un trabajo o un empleo, la persona que te va a contratar te pide un currículum para que en ese currículum tú plasmes todas tus cualidades que te hacen apto para el trabajo, o te pide también cartas de recomendación en las cuales una persona que ya tiene esas cualidades te recomienda y dice que tú eres apto para este empleo. Incluso en una escuela también, cuando es una escuela de alto prestigio, piden una recomendación. En un banco, cuando vas a pedir dinero, te piden la firma de un aval, eso también se puede considerar como una recomendación. O incluso cuando éramos jóvenes que teníamos amigos, amigas que, me gusta tu amigo, háblale bien de mí, dile que yo soy un león y todo eso, ¿verdad? Eso también son maneras de recomendar. Entonces, vamos a ver cómo estaba la iglesia de Corinto en esta época en la que Pablo escribe esta carta. Recordemos que una de las primeras ciudades que visita Pablo pues fue precisamente este pueblo de Corinto. Y cuando llega ahí, Dios le habla a Pablo y le dice que permanezca ahí, que se sienta fuerte y que Dios lo va a respaldar, que él esté tranquilo, que él va a estar con él para que él pueda hablar del evangelio de Jesús. Entonces, él se queda ahí por mucho tiempo, se quedó 1 año y medio ahí en esa iglesia evangelizando, hablando de Jesús. Y fue impresionante cómo la iglesia, cuando ya se forma la iglesia y el pueblo se congregaba allá dentro de la iglesia, fue muy impresionante ver cómo la gente de ese pueblo iba cambiando su manera de comportarse, su manera de hacer cosas. Y entonces ese es el momento en el que Pablo sabe que tiene que retirarse de ahí e irse a otro pueblo. Desafortunadamente, cuando él se va, la iglesia de Corinto regresa a esas tendencias o a esas conductas y empieza a tener ciertos aspectos de permisibilidad en los cuales empezaban a tener avaricia, empezaban a tener idolatrías. Por eso les puse ahí el templo de Apolo que construyeron y que está todavía, las ruinas de ese templo están ahí, porque ellos regresaron a esas conductas previas a que Pablo les predicara de Jesús. Comenzaron a tener promiscuidad o inclusive llegaron a tener comportamientos engreídos en el aspecto de que ellos se sentían superiores a las personas que no creían en Jesús. Pero a pesar de eso, a pesar de que ellos ya creían en Jesús, ponían en tela de juicio el aspecto de la resurrección. O sea, ellos decían que sí creían en Jesús, pero que ellos no creían que la resurrección de los muertos fuera real.
Entonces, pues, ¿cómo era posible decir que creer en Jesús, pero que la resurrección pues no existe? Es como contradictorio, ¿no? Entonces, a raíz de eso empezaron a poner en tela de juicio el apostolado de Pablo, lo empezaron a desprestigiar, y es por eso que Pablo les escribe esta carta. Incluso en los primeros capítulos, en el primer capítulo, Pablo les pone que mientras escribe esa carta está llorando de tanto pesar que tiene por esa iglesia, y el hecho de que no pueda ir a hablar con ellos pues le causa mucho dolor. Incluso la carta está escrita en plural. Vamos a ver varias palabras ahí que dicen nuestras cartas, que recomendación de nosotros. ¿Por qué? Porque a pesar de que la carta la escribió Pablo no podía ir a la ciudad de Corinto, entonces la manda con Timoteo, y pues para reafirmar que Timoteo y Pablo estaban como conectados y comunicados, por eso la escribió en plural, pero realmente la autoría es exclusivamente de Pablo. Entonces vamos a ver lo que dice en el verso 1, donde les hace esta pregunta. Si comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos la necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros. O sea, aquí les está diciendo, ¿creen que necesito que alguien les hable a ustedes de mí, de que yo soy un apóstol, de que yo he hecho esto, o de recomendaciones de vosotros? O ahí les dice, ¿o creen que yo necesito que ustedes hablen bien de mí? Entonces les hace esa pregunta, y también les hace como el énfasis de que él no necesita presentar cartas de recomendación, y tampoco necesita que alguien lo recomiende ni que hablen bien de él. En el verso 2 dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Ahí les puse en negritas esa parte de conocidas y leídas por todos los hombres, porque quiero que lo mantengan en mente mientras continuamos explicando. Aquí Pablo lo que está tratando de decir es que la gente que en realidad él no necesitaba que escribieran o que hablaran de él, sino con el propio comportamiento de la gente de la iglesia era más que suficiente. La existencia de la iglesia en Corinto era un testimonio suficientemente válido para la existencia de Jesús, de cómo la gente que se congregaba en esa iglesia había cambiado su manera de ser, que este cambio había sido gracias a Jesús y a la fe que ellos tenían. Entonces, en el verso 3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y ahí les puse esa palabra porque a mí se me hace difícil entenderla. Expedir quiere decir enviar algo a algún lugar. Entonces, volviendo a leer y sustituyendo la palabra, dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo enviada por nosotros. Y vamos a regresarnos al verso 2, donde dice, conocidas y leídas por todos los hombres. Es decir, Cristo transformó a la gente del pueblo de Corinto para que establecieran una iglesia, para que dejaran de comportarse de una manera errónea, para que regresaran al camino de Dios. Y todo este mensaje fue llevado por Pablo y por Timoteo al pueblo de Corinto. Entonces, aquí lo que está tratando de decir Pablo es eso mismo, que Jesús escribe en nuestros corazones con el Espíritu Santo, y gracias a eso nuestra vida puede ser cambiada, puede ser transformada. Y luego Pablo lo hace aún más fuerte, porque Pablo tenía la certeza y la confianza de que Dios había transformado a este pueblo y a la gente que vivía en él, no porque él haya ido a predicar, no porque él se haya quedado un año y medio ahí, tampoco porque él sea muy bueno hablando, o porque él haya sido el ideal para predicar, porque sabemos que Dios pudo haber mandado a quien sea, ¿sí? Pero aquí dice, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. O sea que él no era capaz de hacerlo si Dios no le daba la autoridad de hacerlo. Entonces dice, nuestra competencia proviene de Dios, lo cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Dios nos da la capacidad de creer en Él. Dios pone en nosotros tener fe, y sabemos, y todos lo hemos leído, la fe es un don de Dios. Y hay dos versos así muy claves que muchos conocemos, ¿no? En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y en Salmos 22:9 David lo pone muy padre, dice, tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Entonces aquí pudieran surgir dos preguntas. La primera es, ¿cómo puede Pablo decir
que la gente del pueblo de Corinto o de la iglesia de Corinto eran una carta de recomendación, si al mismo tiempo esa gente estaba teniendo ciertos comportamientos o tendencias de permisibilidad al mundo? ¿Cómo pudiera decirlo? Y es que es un poco claro, para nosotros como cristianos, nuestro título de cristianos debe estar fundamentado en 3 aspectos principales o 3 argumentos. El primero es en qué creemos y que está definida por nuestra fe. En segundo es nuestra manera de vivir, y en tercero es lo que hacemos como iglesia o lo que hacemos en nuestra iglesia. Si nosotros no afirmamos que creemos en algo, pero no lo demostramos en nuestra manera de vivir, no lo demostramos en nuestro comportamiento dentro de la iglesia, pues al final eso que estamos diciendo pues resulta ser equivocado o erróneo. ¿Sí? Como cristianos, nuestro esqueleto es la fe, y lo que mueve a ese esqueleto es nuestra manera de vivir y lo que hacemos en nuestra iglesia. Si no, terminará siendo un esqueleto así sin movimiento, un cuerpo inerte. Y la segunda pregunta que pudiéramos hacernos es, y es a raíz de este análisis, es ¿qué está diciendo mis actos de mi vida como cristiano? ¿Qué está diciendo mi vida cristiana de mi fe? Es una pregunta que tenemos que hacernos constantemente. Entonces esto lo podemos leer, y esto nos puede ayudar a resolver esta pregunta en Santiago, en el capítulo 2, del verso 14 al 17. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y ahí les puse en negritas y subrayado, porque quiero que lo guarden. Dice: ¿podrá la fe salvarle? Dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen la necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y entonces aquí podríamos hacer la aclaración de que Jacobo, cuando escribe esto, dice: ¿podrá la fe salvarle? Aquí realmente no está hablando de si tú crees o no en Jesús, o si crees o no en Dios, sino que realmente tu fe es real, es una fe verdadera, si no lo estás demostrando con tus obras. Y a continuación, en los versículos siguientes, Jacobo hace 2 argumentaciones, una teológica y una bíblica. Con la argumentación teológica lo que nos trata de explicar es sobre la existencia real de Dios, y con el argumento bíblico lo que nos explica es ponernos en contexto un ejemplo de la palabra de Dios o de la Biblia, de lo que está escrito. Entonces, estos 2 argumentos, el primero lo vamos a ver en el verso 18 al 20, donde Jacobo plantea una situación hipotética como si estuviera debatiendo con alguien sobre la fe, y como si alguien le dijera a Jacobo: tú tienes fe y yo tengo obras. Y Jacobo responde a esto, y haciendo el análisis, ¿no?, de que fe y obras como si fueran 2 cosas separadas, como si la fe y las obras fueran excluyentes de sí mismo. Y Jacobo respondería: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces aquí vemos que como tal la fe y las obras no son excluyentes. Por eso Pablo les dice a los romanos, dice: no invalidamos la fe, no invalidamos la ley por nuestra fe, sino que lo que hacemos es reafirmamos la ley mediante nuestra fe. ¿Sí? Y aquí, de cierta manera, lo que está tratando de decirnos es que nosotros como cristianos tenemos que demostrar nuestra fe con obras. Y de cierta manera nos está diciendo Jacobo que si nosotros afirmamos ser cristianos, que si nosotros decimos tener fe, pero no hacemos obras o no lo demostramos con nuestras obras, también deberíamos de temer y de tener miedo y de estar temblando. Ahora, no les digo esto para que tengamos mucha presión y cuidado y todo. Realmente aquí viene lo más padre, que Dios me habló mediante el escrito de este mensaje, que realmente no es estar tensos, ni nerviosos, ni preocupados de qué estamos haciendo, ni de poner cuidado en lo que hacemos, porque al final Jesús, cuando murió y resucitó, le dijo a sus apóstoles: cuando yo me muera y cuando yo ya no esté aquí, le diré al Padre que envíe al Espíritu Santo para que les recuerde todas las cosas que yo les he dicho y les enseñe cosas nuevas. Entonces es muy sencillo, solamente el hecho de creer en Dios.
y dejar que el Espíritu Santo nos vaya guiando es quien va a ir dando testimonio de la existencia de Dios a través de nuestras vidas. El siguiente argumento, que era el argumento bíblico, viene en los siguientes versículos, que es en Santiago, en el verso 21 al 23. Pero ahí les puse también el de Romanos 4:2. Lo puse porque quiero que lo analicemos, porque si lo sacamos de contexto pudiera parecer que la Biblia se está contradiciendo y que Pablo y que Jacobo se están peleando por un mismo versículo. ¿Okay? En el capítulo 2, verso 21, dice así: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que... perdón, bueno, se me olvidó acá porque ya me perdí en las hojas. Dice, Santiago hace la pregunta, dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y después pareciera como que Pablo le responde, dice: porque si fue Abraham justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Realmente en la Biblia no tenemos ningún hecho o ningún acontecimiento que nos esté afirmando que Pablo y que Jacobo estaban discutiendo o debatiendo. De hecho, al contrario, en Hechos nos muestra que Jacobo estaba ahí mientras Pablo evangelizaba y mientras le hablaba a los diferentes pueblos. Entonces realmente es importante aquí que estemos analizando todo lo que leemos y lo leamos completo y no intentarnos para no sacarlo de contexto y generar contradicciones. Entonces ahí les puse el análisis, ¿no? Si continuamos leyendo las historias, ambos hacen énfasis en un versículo de Génesis, en el 5:16, donde dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue amigo de Dios. En Romanos, lo que Pablo está explicando es que, recordemos un poquito de la historia de Abraham, donde Abraham demostró tener fe incluso desde joven, ¿no? Pero cuando Dios hace el pacto con Abraham, le dice que la demostración del pacto va a ser la circuncisión. Entonces aquí en Romanos 4:12, Pablo les está diciendo: él demostró tener fe aún antes de cometer la circuncisión, antes del pacto que hizo con Dios. Abraham demostró tener fe. Y si leemos Santiago 2:22-23, Jacobo les escribe: ¿no ves que fue la fe que actuó conjuntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Entonces aquí tanto Santiago como Pablo están diciendo las mismas cosas, pero se están refiriendo a momentos específicos y muy diferentes en la vida de Abraham. Ahora, si ponemos los dos versos juntos, vamos a darnos cuenta que al final de cuentas lo que están tratando de decir es que tienes que demostrar tu fe por tus obras. Y lo que está tratando de decir Jacobo es que tu fe tiene que ser un proceso largo, a lo largo de tu vida. Es un proceso de maduración de fe, así lo pone, es un proceso de maduración de fe que empieza, por ejemplo, en Abraham, empieza desde que Dios le dice que salga de su pueblo, después le dice que haga la circuncisión, después le da la promesa de que le va a dar un hijo, a pesar de que él ya tenía 90 años. Y Abraham esperó pacientemente a la llegada de su hijo, y una vez que llega, Dios le dice: dámelo en sacrificio, y él sin renegar, sin preguntar, sin hacer cuestionamientos lo hace. Entonces es ahí cuando se demostró que él siempre tuvo fe, independientemente del proceso que estaba pasando por su vida. ¿Okay? Entonces, nuestro verso base es un recordatorio de Pablo a la iglesia de Corinto de que ellos estaban siendo vistos por todo el pueblo, por toda la gente, y que el hecho de decir que eres cristiano y que crees en Jesús te pone bajo la lupa de la gente, de que la gente nos critique fuertemente. E incluso hay frases muy fuertes que a mí en lo personal a veces me hacen sentir un poco triste. Y aquí traje una, dice: las manos que ayudan son más nobles que los labios que oran. Y pues es fuerte, es duro y es triste, porque lo dice gente que no cree en Dios. Nosotros creemos en Dios y sabemos que Dios todo lo puede hacer, es cierto, ¿no? Dios es omnipotente y cuando Él quiere, Él obra. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta de cómo estamos orando, cómo le estamos pidiendo a Dios. Muchas de nuestras oraciones son plegarias, pidiéndole a Dios: Dios bendíceme, Dios
Dios ayuda, Dios provee, Dios hace esto. Es una oración dirigida a que Dios haga cosas, dirigida a que Dios se mueva, a que Dios actúe, pero realmente pues Dios no va a obedecernos, ¿no? O sea, realmente Dios va a hacerlo cuando Él quiera. Y realmente, aunque Dios es omnipotente, Él a veces nos elige a nosotros para ser de bendición para otras personas. Él elige a sus hijos para poder bendecir a los demás. Él puede proveer de esos milagros que mucha gente está pidiendo a través de nosotros. Y no porque seamos buenos, no porque seamos capaces, no porque seamos las mejores personas del mundo, ¿no? Ya lo dijo Pablo, no es que seamos competentes por nosotros mismos, nuestra competencia proviene de Dios. Él elige a quién usar. Y miren, al final no importa mucho, y no quiero que se vaya a malinterpretar, ahorita lo voy a aclarar. No importa si oramos, no importa si ayunamos, no importa si estamos siempre en el servicio de la iglesia, no importa si siempre diezmamos, hay que ir más allá. ¿Por qué hay que ir más allá? Porque Jesús dijo que tenemos que orar en nuestra privacidad, Jesús dijo que tenemos que ayunar en nuestra privacidad, y cuando diezmas, pues no lo andas presumiendo que tú diezmas, ¿verdad? Eso es directamente con Dios, es tu intimidad y es un acto de obediencia a Dios. Pero eso es aquí en la iglesia. Nuestro trabajo es ir allá afuera y irlo a demostrar. Pero si tú sales a decirle a la gente que ore, si tú sales a decirle a la gente que ayune, si tú sales a decirle a la gente que diezme, no lo va a entender. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Es muy importante tenerlo en mente. Ahora, es también otro versículo muy fuerte que Pablo le dice a la iglesia de Romanos: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Si profesamos nuestra fe, pero no lo demostramos con nuestras obras, el nombre de Dios es blasfemado. Por eso deberíamos temblar y temer. ¿Ok? En el Evangelio de Juan, Jesús le dice a sus apóstoles: yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, porque Él está con ustedes y permanecerá siempre con ustedes. Y en Romanos 8:16 dice: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en 1 Corintios 2:14 dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, ya con esto estoy casi por terminar. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esa diapositiva la titulé Predica con el ejemplo. Está titulada así porque vi esa imagen en Facebook, pero no se alcanza a ver muy bien. Pero la imagen dice: la gente lee 1% de la Biblia, pero el 90% de la gente lee tu vida. Amén. Tu vida cristiana es la Biblia que el mundo puede leer. Nuestros ojos son más sensibles a los oídos. Lo que la gente, el oído o el ruido, el sonido, no se puede ver. Es aire moviéndose a través y golpeando, es aire vibrando, no se puede ver. Y si nosotros no vemos las cosas y no las podemos tocar, pues no creemos en ellas. Por eso nuestra vista es más sensible, porque lo hace más real, lo hace tangible. No hay sermón más fuerte y más poderoso que predicar con el ejemplo de obediencia a nuestro Dios. No se trata de hablar de uno mismo, no se trata de que la gente vea que somos buenas personas, tampoco se trata de que tú hagas algo para agradarle a la gente, ni mucho menos para agradar a Dios, porque al final Dios te ama tal como eres. No tienes que agradarle, independientemente de lo que tú hagas o dejes de hacer, Dios te va a amar. Se trata de dejarte guiar por el Espíritu Santo para que tú seas un testimonio de la existencia de Dios. Y es que esto va más allá de cualquier esfuerzo humano. Por más que nos esforcemos, por más que nosotros digamos quiero ser disciplinado, quiero hacer esto, si no lo pones en manos de Dios, si no te dejas guiar por su Espíritu, al final no vas a poder ver frutos. Y les decía hace ratito, Dios
nos da la capacidad de ayudar a alguien más. Eso lo hace mediante su Espíritu. El Espíritu Santo te da dones y te da frutos para que tú puedas producir y multiplicar esos frutos. Uno de mis versos favoritos y más fuertes que desde que lo leí lo recuerdo, es el que les dije hace ratito, Juan 14:26. Dice: el Espíritu Santo, el defensor que el Padre me enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Vivimos en un mundo que nos invita a aplaudirnos o a aplaudirle a la gente que es capaz, a la gente que tiene el control de las cosas, a los que son capaces de satisfacer sus necesidades, que tienen un buen empleo, que ganan mucho dinero. Pero al final lo que Jesús enseña y lo que Jesús predicó es completamente opuesto. Él dice: el que quiere ir en pos de mí, nieguese a sí mismo, cargue su cruz y sígueme. Tenemos que renunciar al control de nuestra vida y entregarlo a Dios. Tenemos que soportar los rechazos y los sufrimientos que pudiéramos presentar por el hecho de creer en Dios. Y también ese sufrimiento de estar luchando con nosotros mismos. Pero recordemos que está el Espíritu Santo para enseñarnos cosas nuevas y para recordarnos todo lo que Jesús nos ha dicho. Jesús nos invita a rechazar nuestra vida tal como nosotros la concebimos, para que Él nos pueda dar vida verdadera y vida eterna. Quisiera invitarte a ponerte de pie y hacer una oración ahí con Dios. Tal vez tú ya crees en Jesús, tal vez desde hace muchos años has decidido caminar su camino, seguir sus pasos. Tal vez tú eres como la iglesia de Corinto, que dice que ya cree en Jesús, pero de repente eres permisible al mundo. Entonces, aquí quisiéramos hacer una oración. En primera, por si hay alguien que no ha recibido a Jesús en su corazón. Y en segunda, pues para que si nos estamos desviando del camino o si estamos teniendo algún problema con nosotros, pues encomendarlo a Dios, a Jesús, y que el Espíritu Santo sea quien nos vaya guiando y nos vaya dando fortaleza. Padre, en esta noche queremos agradecerte, Señor, porque sabemos que tú nos has hablado. Queremos pedirte, Señor, que tú nos regreses en tu camino y que nos recuerdes tus palabras, que sea tu Espíritu Santo guiándonos y dándonos fortaleza para poder seguir en tu camino y seguir atrayendo más gente a que te conozcas. Jesús, yo quiero reconocer que tú exististe, que existes y que seguirás existiendo, que tú eres el Rey aquí en esta tierra. Tú eres mi Rey y que tú serás nuestro gobernador, Padre. Jesús, yo sé que tú moriste por mis pecados y que resucitaste y que con tu sangre preciosa lavaste mis pecados y que al resucitar yo resucité contigo y me hiciste una nueva criatura. Padre, te pido que con el diario caminar tú me hagas más parecido a ti. Te pido que me moldees a tu imagen, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús.